Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 14. Es Jesús, no yo. Dirigido por el hermano Rafael Riveros. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. Lamentaciones 3:1. Rafael Riveros, magíster en divinidades, sirve como director académico en el Instituto Bíblico Teología para la Vida y enseña en distintos seminarios de Latinoamérica y los Estados Unidos. Dirige el Congreso Anual para Jóvenes Expuestos. Él y su esposa, la hermana Adriana, viven en la Ciudad de México y son miembros de la Iglesia Presbiteriana Cordero de Dios. Actualmente, Rafael está siendo capacitado para plantar una nueva iglesia en la Ciudad de México. Perfecto, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a comenzar nuestra reunión el día de hoy o nuestro devocional. Así que bueno, vamos a leer el devocional en este día y le voy a pedir a María Elida, ¿nos puedes ayudar a leerlo, por favor, hermana? Con Y mucho ahorita gusto, me vamos a das leerlo y oramos. Adelante, hermana. un segundito, Claro que un sí. segundito, no estaba preparada. Mientras tanto, vamos a orar y en un momento leemos el devocional. Así que, Señor, te damos muchas gracias por este día. Señor, que nos permites acercarnos confiadamente delante de ti, Señor. El día de hoy, Señor, no tememos al acercarnos a ti, Señor. Hoy no tememos, Señor, el dirigirnos hacia el Padre, debido a que tú, tu vida, tu sacrificio, es nuestro acceso, nuestra entrada, Señor, a esta relación tan preciosa que ahora tenemos con el Padre. Aunque antes éramos enemigos por naturaleza, ahora somos parte de tu familia, Señor. Somos tus hijos, somos tus hermanos por medio de la obra que tú hiciste. Ahora somos hijos amados por el Padre, debido a lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Que este día podamos regocijarnos en la salvación que tenemos en Cristo, que el día de hoy podamos acercarnos a ti confiadamente, Señor, y poner nuestra esperanza en ti, Señor, únicamente. Ayúdanos a crecer en este gozo precioso que tenemos contigo por medio de la sangre de Cristo, del sacrificio que nos ha puesto una relación nueva y correcta contigo, Señor. El día de hoy recuérdanos el Evangelio, recuérdanos la esperanza que tenemos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermana María, ¿tiene el Sí. devocional listo? Amén, así es. Por Muchas favor, gracias. adelante, hermana. Me disculpan porque era que como estoy limitada un poquito, entonces no estaba preparada, pero ya No estoy se lista. preocupe. Gracias. Es Jesús, no yo. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. Lamentaciones 3:1. En la popular serie británica de libros para niños, ¿Dónde está Willy?, los lectores examinan página tras página intentando encontrar a un hombrecito de aspecto gracioso con ropa de rayas rojas y blancas que, a pesar de todo, resulta difícil de ver en un entorno de colores sospechosamente similares. De forma similar, cuando leemos la Biblia, a veces terminamos haciendo lo mismo, solo que en lugar de buscar a un hombrecito vestido con ropa roja y blanca que usa gafas, nos preguntamos, ¿dónde estoy yo? Nos preguntamos a qué personaje nos parecemos o de qué manera nos habla o nos describe un versículo. Sin embargo, la verdadera pregunta debería ser, ¿dónde está Jesús?
porque toda la Biblia se trata de Él. La realidad es que si en verdad queremos encontrar los lugares en que aparecemos en la Escritura, descubriremos que una parte de la historia sí habla de nosotros. No obstante, esa parte no es muy halagadora. La Biblia revela que somos pecadores miserables que necesitamos un Salvador. Por eso, al leer la Biblia, debemos entrenar nuestra mirada para buscar al Salvador. Alguien dijo que el Antiguo Testamento espera a Jesús, los Evangelios lo revelan, los Hechos lo predican, las epístolas lo explican y el Apocalipsis lo anticipa. Cuando leemos Lamentaciones 3 y nos concentramos en Jesús en lugar de en nosotros mismos, descubrimos que está claramente presente. El capítulo comienza con una declaración del profeta Jeremías. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. Versículo 1. ¿Quién cumple mejor esas palabras que Jesús en la cruz? Él sobrellevó la ira de Dios para que aquellos que merecemos su condenación seamos salvos por medio del juicio que Él sufrió en nuestro lugar. Esa es la historia del Evangelio. Alguien más hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Así pues, en verdad, cuando leemos este versículo, vemos a Cristo allí. Él nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Sin importar las pruebas que enfrentes como creyente en esta vida y sin importar cuán inexplicables te parezcan, puedes estar seguro de una cosa: Dios no te está castigando en su furor. Toda su ira fue derramada sobre otro en la cruz. Cuando leas sobre la fidelidad constante de Dios hacia su pueblo abatido en Lamentaciones 3, recuerda que el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, es también quien nos dará todas las cosas. Romanos 8:32. Cuando leas sobre el hombre que vio aflicción a causa de la vara del furor de Dios, regocíjate. En este versículo nos habla de ti, sino de Él. No habla de ti, sino de Él. Juan 19:30. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana María, por esta lectura tan clara y tan preciosa, por las verdades que podemos ver en este devocional tan corto, pero a la vez tan profundo. Y la pregunta que va a responder el autor es justamente dónde aparecemos en la escena bíblica, ¿no? Y somos personas o seres que aparecen en una y otra ocasión en las Escrituras. Ahora, lamentablemente, las veces que aparecemos no son para ser un buen ejemplo, sino al contrario, para hablar de nuestra pecaminosidad o de nuestro estado de pecado. Las únicas escenas que tenemos de armonía, las únicas escenas que tenemos de paz, las únicas escenas que tenemos de santidad o de pureza son los primeros 2 capítulos de Génesis, y eso es porque Dios nos creó siendo buenos. Todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera y sin excepción. Tanto la creación de Adán y Eva fue buena. Sin embargo, no sabemos exactamente en nuestro tiempo cuánto dura este estado de pureza, este estado de santidad. Sin embargo, en Génesis 3 vemos que la tentación dada por Satanás a nuestros primeros padres tuvo un efecto en ellos, de tal manera que se dieron ante esta tentación, serán como Dios. Ellos creyeron eso, ellos comieron del fruto del árbol que Dios les dijo, no comerán, este árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos comen con la promesa de que serían como Dios. Y fíjense, esa misma promesa, esa misma tentación es la misma tentación a la que el hombre cede en todas las demás partes de la Escritura. El pecado es simplemente querer ser Dios, querer buscar nuestro placer, satisfacción aparte de Dios, ser nuestros propios jueces, ser nuestros propios señores y amos de nuestro imaginario universo.
Y esa es la realidad de nuestro papel, digamos, en las escrituras. Sin embargo, somos agentes secundarios. El personaje principal es Dios rescatando a un pueblo roto o a un pueblo que es infiel. Ayer, precisamente, o antier, ayer fue mi esposo y yo leyendo Oseas, y mientras platicamos sobre Oseas, es increíble ver, ¿no? El lenguaje con el que Dios recupera, Dios redime, Dios atrae a su pueblo. Y la imagen que tenemos, o que se nos presenta en Oseas, pero en todas las escrituras, es el de un pueblo infiel, el de un pueblo que constantemente le damos la espalda a Dios, un pueblo que constantemente rechazamos su señorío perfecto y bueno. Esa es la historia de la Biblia, cómo Dios persigue, rescata, redime a personas que no lo desean, personas que van en contra de Él, personas que tratan de usurpar su trono, personas que son ladrones de gloria por naturaleza. Deseamos la atención o tener el control nosotros, pero múltiples ocasiones nos damos cuenta que cuando en nosotros, en un sentido, recae las decisiones, recae lo que nosotros pensamos que es mejor para nosotros mismos, nos damos cuenta que cada vez más cosechamos malas consecuencias de tomar ese papel que no nos corresponde. Sin embargo, Dios persiste a lo largo de las escrituras en rescatar a un pueblo terco. Y este rescate se cumple totalmente, no en los sacrificios, sino especialmente en el sacrificio de Cristo Jesús. Y si podemos resumirlo de esta manera, la escritura es la historia que nos relata cómo Dios salva a la humanidad caída por medio de su ungido, por medio de su Mesías, por medio del fiador del pacto, por medio de el sacrificio del pacto, por medio de Cristo Jesús, al que apuntaban todas las profecías, a la que apuntaban todas las esperanzas mesiánicas, a la que apuntaban todos los tipos, las sombras de lo que habría de venir. Las instituciones, eventos y personas apuntaban al gran Salvador que es Cristo. Él es el verdadero Rey que nos salva y que gobierna. Él es el verdadero sacerdote que nos presenta delante del Padre. Él es el verdadero sacrificio y el más grande sacrificio, el pleno sacrificio. No necesita Jesús morir otra vez. Un sacrificio es suficiente. Él es el verdadero profeta que nos declara la palabra del Señor. Y de eso se trata las escrituras, de dar testimonio del Evangelio, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Ahora, quisiera, antes de avanzar en esto y meditar un poco cómo esto nos da esperanza, voy a compartirles pantalla. Nada más déjenme ver. Andy, ¿desde dónde puedo compartir acá? En la parte de abajo, hermano. Ok, sí. Un segundo. Okay. Ahí se está compartiendo mi pantalla, Andy, no sé si se puede ver. Sí se puede ver, hermano. Sí, se Dice ve. el Evangelio. Sí, señor. Ok, perfecto. Yo no los veo a ustedes, pero ustedes me ven a mí. Entonces, el Evangelio. ¿Cuál es la historia que ocupamos en las Escrituras? Dijimos, es una historia un tanto oscura, es una historia de pecado. Sin embargo, en medio de su oscuridad, Dios resplandece con el Evangelio. Pero me gustaría preguntarles, antes de avanzar, ¿qué es el Evangelio? Y bueno, aquí lo tenía como para grupos pequeños, pero voy a hacer preguntas, en este caso a todos los hermanos que están por acá. Que me ayude alguien a definir qué es el Evangelio, qué es el Evangelio. Así que le voy a pedir a alguien que quisiera participar, ¿qué es el Evangelio? ¿Alguien puede dar una definición? Las buenas noticias de la salvación.
Ok, son las buenas noticias de la salvación, es una buena definición. Son las buenas noticias de la salvación. Si yo le presento esta definición a un no creyente, ¿podría entender a lo que me refiero, por ejemplo? No, Adelante, Gladys. no lo entendería. ¿Qué hace falta? Eh, para él no es clara la palabra salvación, Ok, porque no ¿y la cómo, conoce. cómo definirías entonces el Evangelio, Gladys? Aunado a esto que nos ha cimentado ya Carlos, ¿cómo definirías el Evangelio? Como la respuesta a la soledad, a los vacíos, a nuestra vida, que antes de conocer del Señor siempre estamos en búsqueda de algo que nos ayude, ¿no? Mm, ok, ok, ahí, Gladys, tenemos, digamos, la necesidad del Evangelio, ¿no es Sí, cierto? La necesidad correcto. de ser satisfechos, la necesidad Sí, de buscar, en este caso, la salvación, ¿no? Entonces nos has hablado de las malas noticias, de que estamos rotos, de que no correcto. tenemos esta plenitud, ¿no?, de vida, y eso es un buen punto de partida, pero a ver, quisiera ver si alguien más, Diego había levantado su mano, muchas gracias Gladys por este aporte, gracias Carlos también, adelante Diego, Pastor, muy buenos días. Sí, buenos tú días. estás empezando a puntualizar hacia dónde apunta el Evangelio y como tú también haces una pequeña pregunta de si nosotros teorizamos el mensaje a un no creyente, pues de pronto no va a ser muy claro, pero el Evangelio recae en descubrir a la persona, descubrirle su condición de alejamiento del Señor, su condición lejos de Él y presentar ahí un plan de redención que recae en Jesús, con lo que dijo Carlitos ahorita, el plan de salvación y todo esto es el Evangelio que recae en la obra consumada de nuestro Señor Jesús. Gracias. Ok, Diego, muy bien, ya tenemos aquí una, digamos, una visión más amplia, ya tenemos que Carlos nos habló de que son las buenas noticias de la salvación, Gladys nos dijo que por qué necesitamos esta salvación y Diego ya nos habló en quién puede estar depositada nuestra esperanza para hallar esta salvación. Muy bien, y también tengo levantada la mano aquí de Erika. Adelante, Erika. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo lo explicaría como me lo explicaron, más o menos en unos pasos. Entonces es el primer paso, Dios nos creó, Ujú, entonces Él es nuestro dueño. Luego le diría a la persona que nosotros pecamos, entonces estamos en rebeldía en contra de nuestro Creador. Necesitamos arrepentirnos y confiar en ese Salvador, sería pues como el siguiente paso. Y el último es que Dios nos envió al Salvador, que es su Hijo unigénito, y por eso hay esperanza de restauración. ok, muy bien, muy bien. Aquí ya tenemos en este sentido un mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio explicado desde de las cuatro etapas, ¿no? Casi de la salvación. Y fíjense, todo esto está genial. De hecho, ese es el contenido del Evangelio que podríamos decir. ¿Es suficiente para la salvación? Sí, cuando lo explicamos. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos da testimonio, dijimos, acerca de ese Evangelio? Y la pregunta es, ¿en qué consiste? Y estas respuestas nos ayudan y me gustaría presentarles un diagrama que nos pueda ayudar también a ver mejor el Evangelio. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Sí, Sí, hermano. ¿verdad? Ok. Fíjense, la primera etapa del el Evangelio, podríamos llamarle, es la encarnación y nacimiento de Cristo. Cuando hablamos de la encarnación, hablamos de la realidad de que la Virgen María fue visitada por el poder del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Ella concibe a Cristo, ella concibe al Mesías en su vientre, verdadero hombre, pero verdadero Dios. Y él nace, ¿no es cierto? Y este es el principio del Evangelio, que Dios viene a hacerse hombre, la segunda persona de la Trinidad se encarna,
debido a una necesidad, no en Él, sino una necesidad de nosotros. Así que las buenas noticias del Evangelio es que Dios se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, no solo esto, sino que Cristo nació siendo hombre, fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. A esto en teología le llamamos obediencia activa, es decir, que cumplió exactamente con todos los requerimientos de la ley. Llevó una vida impecable, una vida perfecta. Es el único hombre, el único ser humano que ha cumplido perfectamente, a cabalidad y permanentemente la ley de Dios. ¿Por qué era necesario que Jesús cumpliera la ley de Dios? Porque como bien nos ha hablado nuestra hermana Erika en Génesis, vemos que Dios nos crea buenos, pero en Adán caemos todos cuando Él peca. Y dirás, pero ¿por qué yo tengo que pagar por el pecado de alguien más? ¿Por qué yo nací en pecado si yo no pequé? Al final fue Adán. Bueno, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro representante, Él es nuestra cabeza federal, como a veces decimos. Es como nuestra presidenta en México, es nuestra representante delante de todas las naciones. Si ella le declarara la guerra a alguna nación, yo estoy obligado como ciudadano a defender a mi país por la decisión de nuestra representante federal. De la misma manera, Adán fue nuestro representante, pero el segundo Adán, Romanos 5:14, el cual era figura del que habría de venir, está hablando de Adán. Él es tipo, esa es la palabra. La palabra tipo es sombra, es alguien que señala hacia alguien mayor y mejor, que es Cristo, nuestro segundo Adán. Él es nuestro representante delante de Dios y por lo tanto, para que pudiera satisfacer las demandas de la ley y el castigo de la ley, tenía que ser perfecto, el sacrificio perfecto. Y Cristo vivió una vida perfecta, vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Sin embargo, murió en sustitución por nosotros. Como dice segunda de Corintios 5:17, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La manera en que somos presentados delante de Dios como justos no es por nuestra justicia que no tenemos, es porque Cristo toma nuestras ropas de inmundicia, las carga sobre la cruz y nos da su perfecta justicia, el glorioso intercambio, como lo llama Juan Calvino. Él toma nuestra inmundicia, la lleva sobre la cruz y después nos pone su ropa real de justicia. Ahora somos justos y santos delante de Dios, ya no más rechazados, ya no más como estos pecadores alejados de Dios, sino como pecadores redimidos por la obra de Cristo. Por eso Él tiene que morir en sustitución por nosotros. Pero no solo es muerto, sino que al tercer día Él resucita, dándonos a conocer el poder del Espíritu Santo y Dios declarando, acepto este sacrificio perfecto, y su resurrección nos asegura también que un día resucitaremos con Él. Es el primogénito de los resucitados. Pero no solo eso, sino que después de estar con los discípulos y hablarles acerca del reino de Dios, Él asciende a los cielos, pero no nos deja solos. ¿A quién nos envía? ¿Quién está ahora con nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muchas gracias. Les enviaré al Consolador. Él les guiará toda verdad. Él me glorificará. Es el Espíritu Santo que ahora está con nosotros. Cristo asciende, nos envía su Santo y Divino Espíritu como arras y garantía de que esta redención que ya comenzó y ya somos justificados es una realidad. Pero viene el día en que nuestros cuerpos serán transformados, glorificados y todo esto será restaurado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Espíritu Santo es la garantía de que la redención que se ha iniciado se va a terminar. Vivimos en el momento que algunos han llamado el ya y el todavía no. Ya somos salvos, ya somos justificados, ya somos aceptos delante de Dios, pero aún no somos perfectos, aún no amamos a Dios como deberíamos amarlo. Estamos siendo santificados, pero al ascender, Él se ha sentado a la diestra del Padre, está reinando y vendrá a restaurar todas las cosas. Y no solamente está sentado en el cielo con los brazos cruzados, sino que está intercediendo por nosotros. Mientras tú y yo estamos en este devocional, en esta conversación, no estamos solos. El Señor está intercediendo por nosotros delante de su Padre. Eso es glorioso. Sobre todo cuando mis oraciones siento que no son tan efectivas porque no sé cómo expresarme, porque estoy viviendo un momento de temor o tensión y quizás no sé qué orar.
pero sé que hay uno que está intercediendo delante del Padre por mí. Es Jesús, mi sumo sacerdote, mi intercesor. Y pareciera que ahí pudiéramos terminar el Evangelio, pero ¿qué es lo que falta con esa definición? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es lo que falta con esta realidad del Evangelio? ¿Eso es todo? Adelante. No puedo ver sus manos levantados porque solamente puedo ver mi pantalla, pero no sé si alguien tenga sería ya alguna pastor, nuestra responsabilidad. Ok, nuestra responsabilidad. Ok, ahora, muchas gracias, pero aquí no estamos enfocando en qué es el Evangelio. Nuestra responsabilidad u obediencia es implicaciones del Evangelio o un resultado de haber creído el Evangelio. Y nunca, o debemos evitar confundir esto. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un movimiento en Latinoamérica, justamente este movimiento de la teología de la liberación, ¿no? De que deberíamos justamente atender las necesidades urgentes de la sociedad, en pobreza, necesidades económicas, todo esto está muy bien, pero a veces se suele confundir el evangelio y decimos que el evangelio es ayudar a los pobres. No, eso no es el evangelio. El evangelio es lo que estamos explicando. El resultado de creer el evangelio es ayudar a los pobres. No es el evangelio esto. Entonces las implicaciones del evangelio es una, y el evangelio es lo que produce las buenas obras. El evangelio es el que efectúa estas obras cuando lo creemos, interiorizamos y es parte de nosotros, pero eso no es el evangelio, es una implicación. Entonces tenemos que tener esta distinción clara. ¿Alguna otra idea? Sí, ¿Qué nos hermano. falta en esta definición? Él vuelve. Está perfecto eso. Está perfecto. No solamente el Evangelio son las buenas noticias de que Cristo se encarna, vive una vida perfecta, una vida que nosotros no podemos vivir, muere una muerte que nosotros debimos haber muerto, sin embargo Él resucita, Él asciende, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y ahí está intercediendo por nosotros y desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la realidad del Evangelio, su segunda venida. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo viene nuevamente y Él pondrá todo en orden. Por fin la maldad de este mundo será trastocada, será cambiada, será transformada por bondad. Ya no más dolor, ya no más enfermedad, ya no más cáncer, ya no más angustia, ya no más lágrimas. Él enjugará nuestras lágrimas. Aquellos que hayamos creído en Cristo, no solamente seremos salvos por un tiempo, seremos salvos por toda la eternidad. Ya no tendremos necesidad de templo porque el Señor será nuestro templo y Él estará con nosotros. Nosotros veremos su rostro y reinaremos con Él para siempre. Lo que no se pudo hacer en el Edén a causa de nuestros primeros padres, Cristo lo cumple en la Nueva Jerusalén. Y nuevamente tendríamos, creo que el año pasado hablamos de esto, pero cuando vemos las similitudes entre el Edén y la Nueva Jerusalén, vemos que en la Nueva Jerusalén se cumplen todas las expectativas que el hombre debió cumplir en el Edén. Sin embargo, pues por Cristo, nuestro segundo Adán, que esto se lleva a realización. Y esa es nuestra esperanza y eso es el Evangelio. ¿Se dan cuenta cómo nuestras definiciones del Evangelio son breves? Suelen ser breves, pero no son demasiado explícitas en lo que es el Evangelio. Si tan solo explicáramos esto al no creyente y recordáramos esto, nosotros los creyentes tendríamos esperanza. De eso se trata el devocional. Se trata de ver que la esperanza no está dentro de nosotros, no está en nuestras propias capacidades, sino que está fuera de nosotros, específicamente en la obra de Cristo. Y nuevamente lo que dijo nuestro hermano, esto es bien cierto. Una vez que entendemos este evangelio, lo creemos y el Espíritu Santo cambia nuestros corazones al abrazar estas verdades. Es que nosotros entonces tenemos una responsabilidad, tenemos que obedecer al Señor, pero no por miedo al castigo ni por orgullo, cosa que incluso las personas que no son cristianas hacen. Viven de una manera moralista porque tienen miedo a ser castigados o porque quieren simplemente sobresalir y recibir gloria. Pero el cristiano no lo hace por esas motivaciones principalmente, lo hace en obediencia agradecida por lo que Cristo hizo. Entonces yo debería vivir de esta manera. Por lo que Cristo hizo yo puedo atender la necesidad de los pobres. Por lo que Cristo hizo yo puedo despojarme a mí mismo y ayudar a los demás, así como Cristo. Yo puedo hacerlo.
Y no solamente porque Cristo nos da un ejemplo, es porque nos da la capacidad por medio del Evangelio de vivir para Él y para otros. No de manera perfecta quizá, pero podemos hacerlo, porque ahora tenemos un nuevo corazón, que nace una vez que estas noticias, el Espíritu Santo las revela, las enseña y las inculca, por así decirlo, en nuestros corazones. Así que eso es en cuanto al Evangelio. Esto es el Evangelio, el poder del Señor. Fíjense lo que dice John Piper. El Evangelio es la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y resucitó de nuevo eternamente, triunfando sobre sus enemigos. De modo que ahora no hay condena para aquellos que creen, sino solo alegría eterna. Ese es el Evangelio. Y tú dirás, pero ¿por qué nos hablas del Evangelio el día de hoy? ¿Por qué hoy venimos a hablar del Evangelio? Y nosotros ya somos cristianos, nosotros ya entendemos eso, pero tenemos que entender algo, y creo que es algo que probablemente hemos pensado por mucho tiempo. Creemos que el Evangelio es para los no creyentes solamente. Y si bien es cierto, es para los no creyentes, es también para los cristianos. Pero pensamos que, yo ya soy cristiano, ya no necesito el Evangelio, yo necesito temas más difíciles, temas más complicados, y obviamente necesitamos crecer en temas de escatología, en temas de, no sé, de la creación, de nuestra vocación, de nuestra responsabilidad, pero siempre debemos de crecer en todo esto con el fundamento del Evangelio claro. Y quiero hacer unas distinciones para ir cerrando este breve devocional. Y tenemos que recordar que el Evangelio son noticias en lugar de instrucciones. El Evangelio son noticias en lugar de instrucciones. Fíjense lo que dice Tim Keller. El Evangelio es la noticia de lo que Dios ha hecho para cumplir la salvación a través de Jesucristo en la historia. Esto no es un aviso acerca de lo que debemos hacer para alcanzar a Dios. Nosotros no ganamos esta salvación, nosotros solo la aceptamos. Y esto es importante entenderlo, sobre todo cuando pecamos. ¿Qué cosas erróneas solemos hacer cuando pecamos? ¿Qué cosas erróneas solemos hacer cuando pecamos? Honestamente, ¿alguien quiere ser honesto y honesta este día? ¿Qué cosas erróneas hacemos cuando pecamos? Una vez que pecamos, después de que pecamos, adelante. Apartarnos del Señor. Apartarnos del Señor. Es una buena respuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más? No perdonarnos. ¿Cómo, hermano? No perdonarnos a nosotros. Si Ok. ya cuando nos arrepentimos y Dios nos perdona, muchas veces nosotros mismos no nos perdonamos. Ok, entonces tendremos que preguntarnos, hermanos, si realmente nos arrepentimos, ¿no? Porque si decimos, ok, Dios ya me perdonó, pero no sé, no me siento libre, no me siento perdonado, realmente fuimos sinceros en arrepentimiento. ¿Y por qué hay este sentimiento? Eso es muy importante lo que mencionan, porque de alguna u otra manera pensamos que necesitamos hacer algo para lograr que Dios nos perdone o para perdonarnos a nosotros mismos. Entonces decimos, bueno, como fallé, tengo que hacer algo para restablecer mi estado, mi restauración. Entonces leo más la Biblia, leo más libros, oro más, hago obras de misericordia para tratar de ganar otra vez mi estado de, vamos a llamarle así, aceptación. ¿Se dan cuenta cómo como cristianos necesitamos recordar el Evangelio? Porque lo olvidamos y lo cambiamos por una salvación por obras, en la práctica. Y dirás, no, Rafa, yo tengo una buena doctrina. Sí, probablemente tengas una buena doctrina, pero en la práctica podremos estar viviendo por nuestras obras. El Evangelio no son instrucciones de lo que debes de hacer para recuperar tu estado o tu posición delante de Dios. El Evangelio son las noticias de lo que Dios en Jesucristo hizo para ponerte una relación correcta con Él. ¿Alguien se sabe de memoria, obtiene ahí a la mano Primera de Juan 1:9? Primera de Juan 1:9. Porque si confesamos, ¿alguien recuerda? Sí, hermano, yo la tengo. ¿Puedo leerla? Adelante, por favor. Perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, porque si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo. Fíjense, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, ¿es justo a quién? ¿No? Porque si fuera justo hacia nosotros, mereceríamos el castigo y no el perdón en lo absoluto. Es justo a lo que Cristo hizo por nosotros. Él es fiel, porque Cristo murió por nosotros, Cristo se ofreció como un sacrificio por nosotros y el Padre lo aceptó. El Padre no puede ser infiel a ese pacto de gracia hecho en Cristo Jesús. Y no puede ser injusto a lo que Cristo hizo. Por lo tanto, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo, básicamente. El Evangelio son las noticias de que Cristo hizo un sacrificio suficiente para perdonar nuestros pecados hoy y mañana. Esto no nos debería llevar, obviamente, al libertinaje, decir, bueno, como Cristo ya pagó, pues entonces puedo hacer lo que yo quiera. No, como dijimos, una de la implicación del Evangelio es entender el Evangelio y vivir para Dios, pero desde luego que vamos a fallar muchas veces. Así que tenemos que recordar que el Evangelio son noticias, no instrucciones. En segundo lugar, el Evangelio es gracia en vez de mérito. El Evangelio es gracia en vez de mérito. El Evangelio nos dice que soy aceptado por Dios en Cristo. Por lo tanto, obedezco. Esto es lo que llama Jonathan Edwards, le llama la virtud verdadera. La virtud verdadera es motivada por amor excelente hacia Dios o amor agradecido. El Evangelio nos dice, soy aceptado en Cristo, Dios ya me perdona en Cristo, por lo tanto, vivo para Él. Por lo tanto, como agradecimiento y adoración a mi Señor, quiero vivir para Él. Por eso obedezco, por eso ayudo, por eso me sacrifico, porque Cristo me ha aceptado. Ahora yo tengo la capacidad de poder obedecer. Y el legalismo, por otra parte, nos dice, porque obedezco a Dios, soy aceptado por Él. Porque yo he hecho muchas obras, porque yo soy bueno, Dios me debe de amar. No, el Evangelio no es mérito, el Evangelio es gracia. Y tenemos que recordar esto. Vivimos nuestra vida ahora en la fe de Jesucristo, vivimos anclados a Jesucristo. Por eso podríamos decir que el Evangelio no solamente es para los no creyentes, el Evangelio es también para los creyentes. O como hemos dicho en algunas otras ocasiones, el Evangelio es el A y la Z de la vida cristiana. Así que, ¿qué podemos hacer el día de hoy? Fíjense lo que dice Robert Tull y Will Walker. Dice que crecer en el Evangelio significa comprender más la santidad de Dios y mi pecado. Debido a lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, no tenemos miedo de ver a Dios como realmente es o de admitir lo averiados que realmente estamos. Nuestra esperanza no está puesta en nuestra bondad ni tampoco en una vana esperanza en que Dios rebajará su nivel de exigencia y nos subirá la nota. Más bien descansamos en Jesús como nuestro perfecto Redentor, aquel que es nuestra justificación, santificación y redención. Y para terminar, me gustaría que me acompañaran a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4:13. Alguien, no sé si me puede hacer el favor de leerlo. Hebreos 4:13. Adelante. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchas gracias, Gladys. Honestamente, Gladys, ¿qué te hace sentir este texto? ¿Te hace sentir paz, temor, miedo? ¿Qué te hace sentir? Honestamente. Seguridad. ¿Cómo, Gladys? Me hace sentir seguridad. Seguridad, ok. Te hace sentir segura de que no hay cosa creada que no se manifieste delante de Dios y que Dios conoce absolutamente todo lo que eres y todo lo que haces, Gladys. ¿Eso te da seguridad? Sí. En su soberanía. Por su soberanía. Dios ve todo, que me da eso más. Ok, muchas gracias, Gladys. ¿Alguien experimenta algo similar o algo muy diferente a Gladys al leer este texto? Eso es lo que dice. No hay cosa creada que no se manifiesta su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a sus ojos,
a quien tenemos que rendir cuenta. ¿Qué les hace sentir eso? ¿Alguien más? Adelante, Leonor. Temor. A mí me da Mm, como miedo, o sea, ah, en cierta manera me da temor, porque Él ve ujú, todo de nosotros, sí. todo. Y cuando a nosotros viene como una tentación, la tentación, yo, a mí me da temor y yo digo, no, Dios me está viendo, Dios me escucha, está presente. Y Ujú, cuando veo mi pasado y todas las cosas que han pasado, que aún sigo siendo pecadora, ujú, yo digo, Señor, ¿por qué? Señor, no temí de ti. ujú, Señor, que ahorita que creo en ti, Señor amado, no, esto está mal. Pues ujú, eso me ha pasado a mí. ujú, ujú. Leonor, muchísimas gracias también por tu honestidad. Gracias, Gladys. Gracias, Leonor, por participar en esta pregunta. Y es cierto, creo que con Gladys estoy de acuerdo que nos da seguridad saber que Dios conoce todas las cosas, ¿no? Conoce nuestro dolor, conoce nuestro sufrimiento. Dios no es ajeno a eso. Y no solamente lo conoce, Él vino a este mundo a experimentar el dolor que nosotros merecíamos. No solamente Dios dice, te entiendo porque te veo desde el cielo, ¿no? Él lo experimentó. Pero también al leer este texto nos debe dar temor, porque tenemos que darle cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho. Y si somos honestos, no hemos hecho lo mejor en la mayoría de los casos. Hemos tenido pensamientos realmente vergonzosos. Hemos hecho cosas vergonzosas en lo oculto. Eso debería darnos temor, pero gloria a Dios que el texto no termina ahí. El versículo 14 inmediatamente dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se dan cuenta cómo el texto debería guiarnos a huir de Dios? Pero el autor no dice eso, dice, ven a Dios, ven al Padre. ¿Pero por qué? Si Él conoce todo lo que soy y todo lo que he hecho, porque Cristo ha sido atravesado. Cristo ha atravesado los cielos para presentar un sacrificio, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote que nos comprende en todas nuestras tentaciones y debilidades, porque se hizo hombre, sin embargo, Él triunfó sobre el pecado, Él triunfó sobre la muerte, y como Él fue traspasado por nuestros pecados, acércate confiadamente. No tenemos que huir de Dios. No tenemos que huir de Él cuando hemos pecado. Si hemos pecado, vengamos en arrepentimiento y fe, sabiendo que Cristo nos perdona. Y vivamos nuestra vida a la luz del Evangelio. Porque hoy, después de este devocional, puedo hacer un buen trabajo, puedo hacer, hacer con seguridad mi vocación? ¿Cómo puedo saber que estoy glorificando ahí? Porque estoy en Cristo. No necesito ser pastor, anciano, misionero para servir al Señor. Hoy pueden servir al Señor en el Evangelio, en su trabajo, siendo amas de casa, siendo buenos trabajadores, buenas trabajadoras. ¿Por qué? Porque ahora vivo mi esperanza en Cristo. Tengo seguridad. Es que en mi trabajo no todos me aceptan, no todos me valoran. Bueno, tienes el valor de Dios por medio de Cristo. ¿Qué más necesitas? Es que en mi trabajo no todos hablan bien de mí. Tienes la aceptación y el amor de Dios en Cristo. ¿Qué más necesitas? Hoy puedes vivir tu vida a la luz del Evangelio. Esta es la historia que nosotros tenemos en la gran historia de la redención. Que el Señor ha sido bueno con nosotros al enviar a su Hijo, y ahora podemos tener esperanza en un mundo caído, y esperamos nuestra redención completa cuando Cristo venga y por fin restaure todas las cosas y todo sea diferente, completa y perfectamente y para siempre. Ya no vamos a caer más de ese estado de gracia que en el que estamos ahora en Cristo Jesús. Nuestras vidas serán transformadas y eso es el Evangelio, nada más ni nada menos. En la obra de Cristo es lo que Él hizo por nosotros. Él se encarnó y nació, vivió una vida perfecta, murió una muerte sustitutiva por nosotros, resucitó al tercer día con poder, anunciándonos la resurrección, siendo el primogénito de los resucitados, ascendió a los cielos, está intercediendo por nosotros y está esperando a reinar completamente en esta creación al venir y restaurar todas las cosas, juzgar a los vivos y a los muertos. Y gloria a Dios que nosotros
En este caso somos salvos por Cristo y viviremos con Él para siempre. Esto también nos debe de llevar a pensar en cómo estamos comunicando este evangelio a aquellos que no lo conocen aún. Estas gloriosas noticias del evangelio están disponibles para nosotros el día de hoy, y hermanos, hoy necesitamos a Cristo tanto como el primer día en que creímos en Él. Hoy necesitamos creer en el evangelio. Así que voy a terminar con algunas preguntas, así que pueden levantar su mano en orden para poder contestarlas en la medida de lo posible. Así que tengo aquí a María en primer lugar. Adelante, María, te escuchamos. Mi pequeño aporte sería que nosotros, como humanos y pecadores, no buscamos a Dios. Él es el que nos busca a nosotros, y para testimonio fue esta mañana cuando fui elegida para leer el devocional. No estaba preparada, pero no fue usted, hermano, fue Dios quien eligió que yo leyera el devocional hoy. Gracias. Y entonces me da mucho gusto escuchar esto, María. ¿Fue hoy animada con el evangelio? ¿Hoy fue animada con esta buena noticia de Cristo, hermana? Espero que haya sido así. Claro que sí. Y Espero sigo que haya ahí sido así, hermana. y sigo disciplinada, y me gusta mucho escucharlos a todos. Gracias a Dios, y sobre todas las cosas, hoy pongamos nuestra esperanza otra vez en Cristo, y gloria a Dios por esto. Muchas gracias por compartirlo, hermana María. ¿Alguien más tiene alguna aportación o alguna pregunta antes de cerrar nuestro devocional el día de hoy? Si no hay preguntas, entonces permítanme orar y darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido tener el día de hoy. Así que, Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de hoy acercarnos a ti, Señor, y hoy nos acercamos confiados. No en nuestros méritos, no en nuestras obras, no en nuestro desempeño. Hoy nos acercamos confiados en lo que Cristo hizo por nosotros, Señor. Hoy nos acercamos con la idea, con la esperanza, con la realidad de que tu Hijo fue atravesado por los pecadores, Señor. Fue molido por nuestros pecados, y por su sacrificio y su obra perfecta en la cruz del Calvario, hoy podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor. Hoy necesitamos que nos ayudes a poner otra vez nuestra esperanza en Cristo, porque es tan fácil poner nuestra esperanza en otras cosas. Solemos tener ídolos en nuestros corazones. Probablemente nuestra esperanza sea nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra reputación, aún nuestro propio ministerio, Señor. Pero no permitas que esa sea nuestra esperanza mayor, que nuestra esperanza sea Cristo y solo Cristo, que el día de hoy vivamos nuestra fe a la luz del Evangelio, que hoy nos acerquemos confiadamente a ti por lo que has hecho y vivamos para ti en respuesta a lo que has hecho en Cristo Jesús. Que el día de hoy podamos, Señor, expresar el Evangelio en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, Señor, que hoy podamos vivir a la luz de Cristo. El día de hoy, reconforta nuestros corazones y anima nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues muchas gracias por escucharme todo este tiempo. Gracias, Andy, por la invitación. Y pues sin más, hermanos, que el Señor les bendiga. Y por ahí me encargaron decirles una frase que se me olvida constantemente, pero es: firmes y adelante, huestes de la fe. Y ustedes responden: Sin temor, porque Jesús nos ve. Amén, amén. Muchas gracias. Por ahí se escuchó como en México, cuando hay un funeral, se escuchan como rezos, se escuchase un poco todo combinado, pero amén por lo que acaban de decir. Y pues que el Señor les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias por este tiempo. Y hasta pronto. Para todos. Muchas gracias, hermano, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a Dios. Paz y paz para todos. Amén. Bendiciones a todos.